El periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy es jueves 6 de agosto. El martes tuvimos sesión. Ayer hicimos un repaso. Hoy vamos con las repercusiones. Pero antes, los títulos. Comenzó el debate sobre una ley de presupuestos mínimos para humedales. En el contexto de los incendios en el Delta del Paraná, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados dio el primer paso para avanzar en un proyecto conjunto. La idea es poder debatir de cara a la sociedad la construcción de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, dijo Leonardo Grosso, presidente de la comisión. La ley de reestructuración de deuda local. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, habló con Diputados TV y afirmó que a pedido del ministro Guzmán se quitó de la agenda la discusión del IVA en la leche. Creación de un Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas. La diputada del Frente de Todos, Carolina Jutrovic, destacó que esto permitirá unificar un criterio para planificar políticas internacionales. Media sanciona un proyecto para implementar una aplicación sobre los derechos del niño. A través de esta ley se intenta ampliar derechos en base a las nuevas tecnologías que utilizan las niñas, niños y adolescentes. El diputado Carlos Heller, que es quien preside la Comisión de Hacienda y Finanzas, se encargó de aclarar que a pedido del ministro Guzmán decidieron postergar o al menos quitar de la discusión la posibilidad de quitarle el IVA a la leche común. También habló sobre el transporte y las decisiones que plantearon algunas de las provincias respecto a ese tema que deberán tomarse en conjunto más adelante. Pero como generó una polémica en la reunión previa que tuvimos con el ministro Guzmán, él propuso que sacáramos el tema de la agenda y que lo hiciéramos anunciando además que no una reforma impositiva, porque yo creo que la reforma impositiva es una cosa más compleja y que habrá que imaginar probablemente como un tema para el año que viene, en una situación ya un poco más estabilizada, cuando hayamos dejado atrás el tema de la pandemia. Creo que ese será el momento de una discusión bien de fondo sobre el sistema impositivo argentino. Lo que él nos dijo es que Economía tenía previsto mandar una serie de cambios impositivos. No dio ningún detalle, y en los que iban a incluir el tema del IVA, que entonces prefería en este momento sacarlo de la agenda para que no fuera un obstáculo en la discusión. Claro. Ajá. El tema del transporte, que efectivamente aparecía como un reclamo, yo diría, extendido para un conjunto de provincias que además estaban atravesando conflictos con el transporte en ese mismo momento, fue un motivo de negociaciones. Y el monto incluso se fue ampliando varias veces durante esas negociaciones, porque las negociaciones tienen una terminal y esa terminal es el presupuesto final, que al mismo tiempo los que están pidiendo aumento de partidas están
diciendo que están alarmados por el enorme déficit que el presupuesto tiene, producto de la brutal caída de la recaudación impositiva y del enorme aumento del gasto generado por toda la demanda que la pandemia ha generado, toda razonable. Entonces, como yo les decía ayer en un momento de la conversación a un grupo de legisladores y legisladoras, Sí. cada demanda tomada de manera individual casi con seguridad es justa. El problema es qué haces cuando la sumás. Porque cuando la sumás y tenés que decidir de dónde se lo saca. Para el diputado Suárez Lastra, y para muchos otros también que estuvieron conversando con nosotros a lo largo de estos días, el hecho de no poder ser tantos en el recinto, bueno, impide que algunas negociaciones se den, lo cual impide que los resultados de las votaciones sean los que son. Es decir, él cree que si habría más diputados en el recinto, quizá los resultados serían distintos. Lo dijo específicamente por la ley de moratoria ampliada. Desde su bloque no estuvieron de acuerdo con esto, pese a que apoyaron, porque sostienen que es una especie de amnistía para los ladrones. Vamos a escuchar qué decía. Lo de Cristóbal López es un límite que el sistema democrático argentino, en términos de la moral pública y las perspectivas de futuro, esto es como nosotros decimos conceptualmente, es la democracia se fundó sobre el nunca más a la dictadura, sobre no la amnistía al terrorismo de Estado. La prosperidad económica se tiene que fundar sin amnistías a la corrupción. Y esto fue amnistía a la corrupción, fue amnistía. Esto porque lleva implícito la inclusión en esta moratoria, que queden expedita la posibilidad de que termine, de que se agote, de que se extinga la acción penal. Sí. Lleva directamente esa posibilidad. Entonces, esto fue una amnistía, no una moratoria, y no puede haber una amnistía para la corrupción. Es una mala señal del gobierno. Estamos todos para acompañarlo, lo demostramos en todas las leyes que votamos ayer, Sí. que somos una oposición responsable, comprometida y dispuesta a acompañar, y felicitamos el esfuerzo y la buena negociación del gobierno en la deuda, lo felicitamos, le dimos el poder y actuó a la altura de las circunstancias. Ahora, hay un límite, con el choreo no, con la impunidad al choreo no. ¿Qué cambiaría en los resultados? ¿Qué hubiera cambiado? Por ejemplo, en ese artículo cuyo empresario usted no quiere nombrar, que es Cristóbal López. Digo, ¿usted cree que con una sesión presencial eso la oposición lo hubiera podido cambiar? Yo creo que no. Sí, yo creo que sí. De hecho, ¿Por porque quedamos a 4 votos de eso. Y había votos que estaban seguros del otro lado y que fueron cambiando. Y si hubiera espacio para el diálogo político sincero, para que habláramos, para que le dijéramos a algunos, che, dejate de jorobar, no te hagas pedir esto, o si te piden esto, en esto es decirle que no te pidan y que te vayas de Frente para Todos, no te pido que te vayas del peronismo, no te pido que digas que Alberto Fernández no es el mejor presidente, te pido que tengas la autoridad moral de decir, esto no me lo pidas, yo chorros no, yo estoy con todo con usted, pero digamos, si uno interactúa, tiene espacio, trabajo, digamos, se genera un diálogo, un estado de opinión entre pares que puede cambiar las cosas, estoy seguro que puede cambiar. Marcelo Casareto, del Frente de Todos, le respondió al diputado Suárez Lastra. Dijo que ni él ni su interbloque son autoridad moral para definir quién entra o no en la moratoria. Me parece un argumento primitivo, o sea, poco serio. ¿Por qué? Porque es un latiguillo que repiten como una muletilla. Nosotros hicimos una moratoria amplia para 1 millón de argentinos, prácticamente 970.000 contribuyentes, por 530.000 millones de pesos que se deben en la FIP. Unos deben por impuesto a las ganancias, otros por IVA, otros por bienes personales, otros por impuesto a los combustibles, otros por aportes patronales. O sea, yo no veo que Suárez Lastra sea la autoridad moral para ver quiénes son más morales o quiénes son menos morales. Todas las moratorias tienen un marco de cierta inmoralidad, porque vos tenés algunos que pagaron y otros que no pagaron. Ustedes son 3 que están en la nota, una está al día y 2 deben. No. Entonces, ¿por qué le va a dar beneficio a las 2 que deben? No, las 3 están al día, bueno. Entonces, uno que nos está escuchando, siempre eso es injusto. Entonces, lo que yo digo es, el que está debiendo hoy, ¿por qué debe? Básicamente debe, porque en 2018 cayó el PBI
y fue una caída de la economía nacional. 2019 fue una caída del PBI, cayó la economía nacional. Por eso perdió Macri. Macri fue el primer presidente de la historia argentina que pierde la reelección, el único. Imagínense si la gente habrá estado mal, que le sacó la responsabilidad de gobernar y bueno, hoy está vacacionando por la costa azul de Francia. Con críticas, con idas y vueltas, bueno, finalmente es ley. Seguimos con más temas. Momento de la comunicación del día. Hoy estamos con una compañera de la casa, ella es Daniela Mosetic, para que nos pueda instruir un poquito más y profundizar el tema sobre esta intención de ir hacia una ley contra la violencia institucional. Dani, buenas tardes, ¿cómo te va? Contanos un poco de esto. ¿Cuál es el espíritu? Mirá, mañana se va a dar, es una reunión informativa en principio, para empezar a charlar, para ir viendo qué ejes deberían incluirse en una ley nacional contra la violencia institucional. De acuerdo a lo que estuve hablando con diputados, está confirmado para mañana a las 13 la presencia de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, y del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Bien. La intención es, van a estar los integrantes de la Comisión de Seguridad Interior, que es la que preside Paula Penaca, del Frente de Todos, y también van a estar los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que preside Hugo Yasky, también del Frente de Todos. Sí, decime. Ellos ya confirmaron, la ministra Frederick ya dio el sí, porque viste que ha sido invitada a otras comisiones y no llegó, pero en esta sí va a estar. Mira, me lo confirmó el diputado de la Madrid, que es el vicepresidente de Seguridad Interior. Hasta ahora Bien. Está confirmada la ministra, así que están preparando una larga lista de preguntas. Donde ella se ausentó es en la Comisión de Libertad de Expresión. Claro. Se la había citado por el tema de ciberpatrullaje. Exactamente. Y de alguna expresión que tuvo ella. Hubo como 3 intentos fallidos de que la ministra se acercara a participar de la comisión. En este caso es como un abanico más amplio de temas, entre los que también va a estar ciberpatrullaje. Ya anticiparon desde la oposición que va a haber preguntas, por supuesto, sobre este tema de violencia institucional, lo que está sucediendo con el rol de la policía. Eso iba a decirte, la oposición fue muy cruda. Nosotros tuvimos la chance de escucharla a la diputada Banfi, que, bueno, exigía una respuesta urgente de parte de la cartera de Frederick a raíz de lo que pasó con Facundo Astudillo, ¿no? Exacto, incluso la diputada Banfi incluyó en las preguntas escritas al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, hubo preguntas de Karina Banfi sobre el tema Astudillo Castro. Así que seguramente Karina va a volver sobre ese tema, pero también hay una lista de temas que le quieren preguntar a la ministra y al secretario de Derechos Humanos que tienen que ver desde drogas, desde accionar policial. Le van a preguntar por el incidente del intendente de José Cepaz, Mario Illi, de espionaje. O sea, hay un amplio abanico, por eso digo que mañana es una reunión inicial para comenzar a andar un camino con respecto a una ley nacional, pero con paciencia. Con paciencia y con un largo cuestionario por lo pronto por responder y también quizá algo picante, ¿no? Exactamente, sobre todo también porque la ministra hoy está en el foco a raíz de la polémica con su colega de la provincia de Buenos Aires, así que es como que va a tener que responder sobre muchos temas. Seguramente va a ser, como siempre, los titulares de las comisiones, que son del oficialismo, intentarán llevarlo por el camino del tema de la Ley Nacional de la Violencia. Y bueno, los opositores intentarán meter otros temas. Sí, yo creo que también, vos me corregirás, mañana, Dani. Sí, decime, lo que sí mañana. No hay un proyecto, no se va a trabajar sobre un proyecto, no están en un proyecto focalizado. O sea, no es que mañana arrancan a charlar de este proyecto de tal autor. Claro, es abierto. Bien, es importante aclarar esa información. Lo que te quería decir también es que posiblemente también salte el tema de la delincuencia. Delincuencia que hace días la ministra dijo que, bueno, los medios la visibilizaban y ahora pareciese que hay como un cambio de postura, ¿no? Sobre eso, medio que reconoció que aumentó en este último tiempo. Bueno, siempre sobre la polémica de la sensación y de la realidad, ¿no? Ahí también el
el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, buscó tratar de bajarle un poco el tono a esa polémica y dijo que no es una sensación. Está todo interconectado también con la reforma judicial, que se hicieron mención a intentar agilizar el combate contra el delito. Así que viene una agenda, hasta ahora también tenemos una agenda muy económica en diputados que va a seguir durante el mes de agosto y de septiembre, pero también se incorporan algunos temas como la inseguridad, como la violencia, que también forman parte de la agenda. Dani Mosetic, con toda la información. Muchísimas gracias por ampliarnos lo que va a pasar mañana. Sin duda muy interesante y ahí estaremos. Dani, gracias. Ahí está, nos vemos. En el mientras tanto, ustedes ya saben, el Delta del Paraná se incendia. La situación es alarmante. Se quema 3 veces lo que es la ciudad de Rosario. Y ya desde la Comisión de Recursos Naturales están trabajando en contra de a favor de una ley que pueda proteger los humedales y una ley que pueda regular la actividad de quienes puedan atentar contra el medio ambiente. Vamos a escuchar al diputado Grosso. Nosotros no queremos que dejen de producir, queremos que sean respetuosos del medio ambiente y que se eviten estas quemas masivas de pastizales como pasó en el Delta del Paraná. Lo mismo pasa con los desmontes. La mitad de las tierras que se desmontaron del 2010 al 2017 están en desuso. Entonces las desmontaron sin ninguna funcionalidad, porque no las pudieron vender y tampoco las pusieron a producir. Entonces lo que nosotros tenemos que discutir, porque en el medio hay mucho negocio inmobiliario también, inmobiliario rural e inmobiliario del conurbano. Claro. Si vos tenés que construir un barrio cerrado en algún barrio del conurbano, no podés tapar una laguna que es un reservorio de agua natural. Tenés que contemplar que si tapás esa laguna, la próxima vez que llueve se inundan todos los barrios de alrededor. Esto lo conocemos históricamente, ha pasado. Yo lo conozco en persona por trabajar en muchísimos barrios populares y cuando construyen un country al lado, el barrio donde antes no se inundaba se empieza a inundar, o en lugares donde se han tapado lagunas para construir parques industriales, como por ejemplo acá en San Martín, donde vivo yo. Por ejemplo, con la ley de bosques, que establece multas, muchísimos empresarios dentro de los costos de producción establecen el pago de esa multa porque son muy bajas. Entonces desmontan, destruyen un monte que no tenían habilitado a hacerlo, pero como la multa es muy baja, lo contemplan en el costo de producción y después venden esas tierras y ganan 5 veces más lo que gastaron en total con la multa dentro. Tenemos establecido 4 encuentros más como el de hoy porque queremos escuchar a todos los sectores. Quieren escuchar a todos los sectores. La intención es también poder regular la actividad de aquellas empresas que tengan alguna implicación con el ambiente. ¿Para qué? Para que puedan intentar afectar lo menos posible a los recursos naturales. Brenda Austin, que también está muy con el tema del desmonte de los bosques, del Chaco y de todas las zonas en donde la deforestación no tiene regulación, habló del tema. Ninguno de nosotros puede permanecer indiferente cuando vemos el impacto de esos incendios que además se vienen extendiendo hace semanas, con las consecuencias que trae ello en la salud de los habitantes, en las poblaciones o en las ciudades más cercanas. Por otro lado, en paralelo hemos comenzado a discutir en la Comisión de Ambiente un tema que está vinculado, pero que no es la solución indudablemente, sino que es un abordaje posible que tiene que ver con una ley de protección de humedales. Humedales hay a lo largo y a lo ancho de la Argentina. De acuerdo a cómo los definamos va a cambiar la cantidad de hectáreas, digamos, bajo la definición de humedales, pero para que la gente que nos está escuchando lo tenga claro, refiere, digamos, a un ecosistema que obviamente se caracteriza por la presencia de agua y que tiene marcos regulatorios o que debe tener marcos regulatorios distintos de los ambientes que tradicionalmente habitamos y que han sido la zona de protección, obviamente, de las leyes hasta acá. Usted recordará que en el año 2013, en el año 2016, la Cámara de Senadores dio media sanción a una ley de protección de los humedales, una ley de presupuestos mínimos, que es lo que nuestra Constitución le permite hacer al Congreso de la Nación. En el año 2013 fue el Senado y en el año 2016 también, y en ambos casos perdió Estado, no pudo tratar, si no logró construir los acuerdos en la Cámara de Diputados. ¿Qué hicimos hoy? Bueno, empezar a desandar ese camino, convocar a especialistas, convocar a las organizaciones de la sociedad civil en una agenda de reuniones informativas que aspiran realmente
a poder escuchar las voces de todos los involucrados. La diputada López conversó con DTV sobre la media sanción que se le dio a este proyecto que modifica la ley de protección a niños, niñas y adolescentes en el sentido en el que amplía la posibilidad para que los chicos puedan acceder a plataformas digitales con asesoramiento sobre sus derechos, con la posibilidad también de denunciar situaciones, y contó específicamente que uno de los puntos, por ejemplo, es para que los chicos puedan desnaturalizar algunos abusos de poder que sufren por parte de los mayores. Como dijo Amanda, tiene que ver con poder ampliar los alcances de esta línea telefónica que se utiliza como línea de pedido de ayuda o de orientación ante ciertas situaciones. Pensemos que, por ejemplo, a esta línea llegan situaciones de maltrato, de abuso sexual, de requerimiento de la ILE en menores de edad. Hay una variabilidad de demandas enorme y había que ampliar, en base a estas nuevas tecnologías que usan niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de no solamente pedir ayuda, sino también de informarse, porque particularmente lo que hay que trabajar con las infancias es la desnaturalización de ciertas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que un adulto o una adulta las violente, cómo cuidar y preservar el cuerpo como territorio de lo propio. Y la idea por ahí tiene que ver con generar comunicaciones. Yo siempre digo que tienen que generar comunicaciones acorde a esos chicos y chicas que están demandando materiales cibernéticos. Nosotros somos de otra generación, pero yo hoy lo planteaba en una radio. Bueno, ¿qué posibilidad como Estado tenemos de meternos en el mundo gamer? PlayStation es una oportunidad, una ventana de posibilidad que se abre para trabajar cuestiones de prevención y la posibilidad de también tener campañas de difusión en donde los chicos y chicas sepan cuáles son sus derechos, qué es lo que pueden hacer. Yo siempre voy a insistir que esto tiene que ir acompañado de la decisión política de que la ESI atraviese a todas las escuelas de la Argentina. Estamos en comunicación con el diputado Mario Arce para poder conversar sobre lo que se está trabajando en la Comisión de Recursos Naturales. Diputado, buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Cómo comenzó todo ayer? Y bueno, déjeme preguntarle, ¿es a raíz del tremendo incendio en el Delta del Paraná que se pone en movimiento todo esto en la comisión? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Evidentemente, más allá de la oportunidad y de lo que ocurrió en el Delta del Paraná, me parece que es necesaria una ley de humedales para la República Argentina. Es una forma de dar cumplimiento a un mandato constitucional en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Bueno, y ayer en la Comisión de Recursos Naturales hemos iniciado una serie de charlas. En primer lugar, una reunión informativa donde fueron invitados especialistas, así como también algunas asociaciones ambientales, que nos han ilustrado sobre la importancia y sobre aspectos que hacen a esta preocupación, me parece, de todos los argentinos. En esa línea es que me parece como puntos sustanciales lo que tiene que ver, te decía recién, con la necesidad de tener una ley de ambientales, coordinar con los municipios, las provincias, esta ley nacional de humedales, que ya hace un tiempo que se han presentado una serie de proyectos y lastimosamente no ha podido avanzar en el Congreso de la Nación. Y bueno, porque establecen una serie de aspectos que muchas veces hay sectores en el cual se pueden sentir de alguna otra manera perjudicados, pero me parece que la idea justamente de discutir estos proyectos es tratar de coordinar con los distintos sectores para que de esa manera la República Argentina pueda dar más. Sí, ¿de qué sectores hablamos? ¿Qué sectores son los que no están muy contentos o quizá no muestran hasta ahora mucha predisposición en poder tratar la ley de humedales? No, yo no quiero señalar a ningún sector. Lo que sí, acá lo más importante es que debemos cuidar todo lo que tiene que ver con nuestro ecosistema y en esa línea yo soy muy optimista en el sentido que creo que los sectores productivos, así como también algunos emprendedores, como todos conocemos, inmobiliarios, me parece que deben tener la mejor predisposición para que de esa manera podamos sacar
una ley de humedales respetando, como decía al principio, la Constitución Nacional, las convenciones internacionales, en el cual lo importante es la defensa, el respeto de nuestro suelo, de nuestro ecosistema, y también hacerlo de manera sostenible. Claro. Para ello decía, cuidar nuestro ambiente, pero por el otro lado también que los sectores productivos puedan desarrollar sus actividades de manera razonable y siempre con el cuidado del ambiente. Usted hablaba recién de coordinación con las provincias. Estamos con el tiempo justo, entonces le pregunto rápido. En el mapa argentino, ¿cuál sería la zona con la que más deberían trabajar? ¿La zona que más afecta a esto? Bueno, me parece que el territorio es uno, el ambiente también. No podemos limitarnos a jurisdicciones, porque si hablamos de humedales, muchas veces uno puede puntualizar lo que es la zona del Chaco, es decir, la región del Chaqueña, así como también lo del Delta del Paraná, claro. Y eso excede una jurisdicción provincial. Entonces, es decir, hay puntos que son importantes y que se está discutiendo en la ley de humedales. Yo decía, la necesidad de determinar a través de los técnicos, de los especialistas, un inventario nacional de humedales, lo que tiene que ver con definir aspectos que están discutidos, que hacen a la moratoria, aspectos que hacen a que cada jurisdicción, claro. A que cada provincia dicte sus leyes de ordenamiento territorial. En esa línea me parece que se debe definir la discusión para, de una vez por todas, tener una ley de humedales. Le agradezco muchísimo su tiempo, estaremos atentos en el seguimiento de lo que se va a tratar entonces en Recursos Naturales y en las voces de los expertos invitados. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotros llegamos al final, al resumen diario parlamentario en el que tratamos de contarles cómo avanzan en las comisiones los proyectos, qué se sancionó, qué se espera, qué viene, qué hay para conversar y para saber, porque nos corresponde siempre estar informados. Les agradecemos muchísimo su tiempo, se quedan, hay muchísimo más en DTV, el periodismo en el Congreso.